Y en algunas situaciones que se dan en la ciudad respecto del COVID-19 y muchas personas que deben viajar a distintos centros, en este caso que tienen que ver con la salud. Estamos hablando del concejal Leo Biotti, que bueno, tuvo que hacer un viaje por algunas cuestiones de salud de familiares y se hizo un hisopado, dio negativo de COVID-19. El concejal de Cambiemos, reiteramos, estuvo días pasados en Buenos Aires acompañando a su padre, que debió ser internado por razones de salud, intervenido quirúrgicamente, y tal como se indica en los protocolos, a su regreso a la ciudad debió guardar cuarentena y realizarse él y su familia los hisopados correspondientes de COVID-19. El día sábado, 72 horas después de haber regresado a Buenos Aires, me realizaron un hisopado para descartar coronavirus también a mis padres. Hoy nos informaron que el resultado es negativo para los tres, por lo que ya podemos estar tranquilos. Y también la ciudadanía, es lo que decía entonces Leo Biotti, sobre este negativo de COVID-19. Exactamente, y así como se comportó el concejal Biotti, deben proceder aquellos que vayan a los lugares donde hay circulación comunitaria del virus para obviamente evitar traerlo a los lugares que, como hoy Rafaela, hace muchos días que no tiene nuevos casos. Pero en medio de esta pandemia, en medio de esta emergencia, la Argentina sigue arrastrando otros problemas que tienen que ver con la economía y que se han agravado en este último tiempo por todo esto de la emergencia sanitaria. Por eso lo convocamos y le agradecemos, porque es un lujo tenerlo en este mediodía, al economista Fausto Espotorno. Fausto, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo estamos en cuanto a la salud económica en nuestro país? Y no, en salud económica viene mal, es claramente negativa, ¿no? Es cierto que ahora el gobierno, entre el IFE y el ATP, que son los programas, el primero para subsidiar a la gente que no tiene ingresos y el segundo para tratar de ayudar a las empresas a pagar los sueldos, dado que no pueden despedir ni reducir personal, está dando un paso en la dirección correcta, y lo mismo con ir habilitando la economía en todo el país, ¿no? Me parece que la combinación de esas tres cosas hoy implica algo más parecido a un programa económico para atacar el coronavirus de lo que se había hecho inicialmente, que no era nada mismo. Y en cuanto a la deuda, que sigue siendo un problema para la Argentina, ¿cómo se está trabajando en ese aspecto y cómo se están haciendo las negociaciones con los bonistas? Ahí ya entramos en otro esquema. A ver, una cosa es el programa económico para contener el coronavirus, ¿está? Que es esto que ahora recién se está armando. Y otra cosa es el programa económico más amplio. Ahí la reestructuración de la deuda es una cuestión importante, pero no es definitiva, no es lo único. Es una pata de un programa económico que desconocemos completamente y que tarde o temprano el gobierno tiene que empezar a enfrentar, ¿no? Es importantísimo, cerrar la deuda es importantísimo, tener un nuevo acuerdo con los acreedores es muy relevante, muy importante, porque es lo que va a permitir, no va a permitir nada, es una condición necesaria para poder tener una recuperación económica después del coronavirus. Ahora, vamos a ir bueno, entonces si arreglamos la deuda, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Lo que sí pasa, o lo que sí va a pasar, es si no arreglas la deuda, ¿no? ¿Qué es lo que no pasaría si arreglas la deuda? Bueno, pasaría que tu recuperación sería mucho más pobre, muchísimo más pobre, tu capacidad de rebote de la economía es mucho peor, tendrías muchas más empresas en condiciones muy complicadas y las exportaciones tarde o temprano se te empezarían a caer, ¿no? ¿Qué significó durante estos días lo que pasa, o ya hace unas semanas, con el tema del dólar, el dólar blue, el desdoblamiento cambiario? ¿En qué incide esto? Porque la gente siempre que ve que aumenta el dólar va a los supermercados, a los autoservicios, inmediatamente también está notando en todas estas semanas el aumento de los precios. Bueno, sí, es que en realidad hay una mezcla de cosas dentro de la suba del dólar. En primer lugar, y obvio, es en toda la región el dólar se ha estado subiendo, ¿no? En toda la región las monedas latinoamericanas se han estado devaluando. Por ahí no tanto como el peso, pero bastante. O sea,
Si tomamos el último año y medio, el real brasileño pasó de 4 casi a casi 6, en realidad menos, pero subió un 40%. Bueno, el peso mucho más, porque el peso estaba en 40 pesos y llegó, y ahora está en 120, 110, en ese rango. Mucho más que ese 40%. Pero una parte puede estar explicada por la devaluación de las monedas latinoamericanas. Y otra parte está explicada por la desconfianza que hay en la moneda argentina en particular. ¿Y qué es lo que puede generar desconfianza en la moneda argentina? Bueno, elegilo. Tienes todo. Una probabilidad de default, riesgo de la reestructuración de la deuda, recesión por más de 2 años, un tercer año de recesión, cae en la productividad, estancamiento económico que ya lleva casi una década, con caída del PIB per cápita, déficit fiscal que se empieza a agrandar de nuevo, en un país que no tiene capacidades financieras, y una emisión monetaria importantísima, por esto del coronavirus, ¿no? Así que todas esas cuestiones claramente afectan la confiabilidad de la Argentina y impactan sobre el valor del tipo de cambio, ¿no? Y sin contar una inflación más importante aún, una inflación del 50% que nadie espera que baje este año, y una tasa de interés que no te cubre la inflación, ¿no? Por último, para toda la gente que obviamente por un lado está pendiente de lo sanitario, pero por el otro lado de lo económico, ¿cómo prevén los próximos meses para llegar a fin de año cuando se va a mezclar en algún punto, aunque no, digamos, oficialmente, ya la campaña electoral del próximo año? Yo creo que eso, a ver, vamos a ver. Como siempre, a ver, el sector que más dinámico de la economía es el sector más competitivo y productivo, que es el sector agropecuario. Ahí creo que, fíjate que este año es el sector que menos, ¿no? Porque ha tenido una buena cosecha, pero ese sector necesita crecimiento. Yo creo que ahí va a depender mucho de qué se haga con ese sector. Y ahí importa mucho el tipo de cambio. ¿Por qué digo esto? Si vos vas a seguir castigando al único sector que crece en la economía o que funciona, te va a costar mucho recuperarte, ¿no? Ahora, si empezás a tomar medidas para empezar a salir del coronavirus, de esta crisis, ahora estamos como en emergencia y hay un montón de medidas que son de emergencia, está bien, pero pensando más en mediano plazo, Argentina tiene que tomar medidas para darle espacio al sector privado para crecer. Que es lo que va a empezar a empujar la actividad económica. Entonces, me parece que el gobierno va a tener una chance en tanto y en cuanto entienda que de la recesión se sale con el sector privado y no con el Estado. El Estado sirve para estas cosas, para el coronavirus, para cuando hay una pandemia, y ahí es cuando el Estado tiene que tomar algo de control, y lo ha hecho, me parece muy bien, con restricción, con cuidado. Pero fíjate que cuando el Estado empieza a tomar algo de control, la economía enseguida se desploma. Entonces, para salir requerís lo opuesto, ¿no? Requerís pensar en el sector privado, en ayudar en dejarle, ni siquiera ayudar, simplemente dejar que las empresas inviertan y crezcan y puedan producir. Muchísimas gracias, Fausto. De nada, hasta luego. Hasta luego. Fausto Espotorno, economista, lo vemos siempre en distintos medios nacionales hablando de esto, que también es una emergencia en nuestro país, que es la economía en medio de la pandemia.